Srimad Bhagavatam, traducido y comentado por Srila Prabhupada. Canto 1. La creación. Capítulo 7. El castigo del hijo de Drona. Texto 6. Los sufrimientos materiales de la entidad viviente, los cuales son superfluos, pueden ser mitigados directamente mediante el proceso vinculador del servicio devocional. Pero las masas no saben esto, y por lo tanto, el erudito Vyasadeva recopiló esta escritura védica que está relacionada con la verdad suprema. Significado. Srila Vyasadeva vio la omniperfecta personalidad de Dios. Esta afirmación sugiere que la unidad completa de la personalidad de Dios incluye también sus partes integrales. Él vio, pues, sus diferentes energías, es decir, la energía interna, la energía marginal y la energía externa. Él vio también sus diferentes porciones plenarias y las partes de las porciones plenarias, es decir, sus diferentes encarnaciones, y observó específicamente los indeseables sufrimientos de las almas condicionadas, las cuales están confundidas por la energía externa. Y por último, vio la medida curativa para las almas condicionadas, o sea, el proceso del servicio devocional. Este constituye una gran ciencia trascendental y comienza con el proceso de oír y cantar el nombre, la fama, la gloria, etc. de la Suprema Personalidad de Dios. El resurgimiento del afecto latente o amor por Dios no depende del sistema mecánico de oír y cantar, sino que depende única y enteramente de la misericordia sin causa del Señor. Cuando el Señor se sienta plenamente satisfecho con los esfuerzos sinceros del devoto, puede que le confiera a éste su amoroso y trascendental servicio. Pero en todo caso, con las formas prescritas de oír y cantar, se mitigan de inmediato los indeseables y superfluos sufrimientos de la existencia material. Esa mitigación de la afección material no espera por el desarrollo del conocimiento trascendental. Más bien, para la comprensión máxima de la verdad suprema, el conocimiento depende del servicio devocional. Texto 7. Simplemente por prestarle oídos a esta escritura védica, el sentimiento de querer rendirle amoroso servicio devocional al Señor Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, brota de inmediato, para extinguir el fuego de la lamentación, la ilusión y el temor. Significado. Existen diversos sentidos, de los cuales el oído es el más eficaz. Este sentido funciona aún cuando el hombre está profundamente dormido. Uno puede protegerse de las manos de un enemigo mientras se está despierto, pero cuando se está dormido solo el oído lo protege a uno. Aquí se menciona la importancia de oír, en relación con el logro de la perfección más elevada de la vida, es decir, el liberarse de los 3 tormentos materiales. Todo el mundo está lleno de lamentación a cada momento. Todo el mundo persigue el espejismo de las cosas ilusorias. Todo el mundo siempre le teme a su supuesto enemigo. Estos son los síntomas primarios de la enfermedad material. Y aquí se indica categóricamente que por el simple hecho de oír el mensaje del Srimad Bhagavatam, uno se apega a la Suprema Personalidad de Dios, Shri Krishna. Y tan pronto como esto ocurre, desaparecen los síntomas de las enfermedades materiales. Srila Vyasadeva vio a la omniperfecta personalidad de Dios, y en esta declaración se confirma claramente a la omniperfecta personalidad de Dios, Shri Krishna. El resultado fundamental del servicio devocional consiste en el desarrollo de amor genuino por la personalidad suprema. Amor es una palabra que se usa frecuentemente en relación con el hombre y la mujer, y amor es la única palabra que puede ser adecuadamente utilizada para indicar la relación que hay entre el Señor Krishna y las entidades vivientes. En el Bhagavad Gita se designa a las entidades vivientes como Prakriti, y en sánscrito Prakriti es un objeto femenino. Al Señor siempre se le describe como el Parama Purusha, o la Suprema Personalidad Masculina. De manera que el afecto que hay entre el Señor y las entidades vivientes es algo así como el que hay entre el hombre y la mujer. Por ende, el término amor por Dios es muy apropiado. El amoroso servicio devocional del Señor comienza con oír hablar del Señor. No hay diferencia entre el Señor y lo que se oye hablar de Él.
El Señor es absoluto en todos los aspectos, y así pues no hay diferencia entre Él y lo que se hable de Él. Por consiguiente, oír hablar de Él significa ponerse de inmediato en contacto con Él mediante el proceso de la vibración de sonido trascendental. Y el sonido trascendental es tan eficaz que actúa de inmediato mediante la remoción de todas las afecciones materiales antedichas. Como se mencionó anteriormente, en la entidad viviente se desarrolla una clase de complejidad debido a la asociación material, y el enjaulamiento ilusorio constituido por el cuerpo material se acepta como un verdadero hecho. Bajo esa falsa complejidad, los seres vivientes de diferentes categorías de vida se engañan de diferentes maneras. Incluso en la muy desarrollada etapa de la vida humana, prevalece la misma ilusión en la forma de muchos ismos, dividiendo la relación amorosa que hay con el Señor y dividiendo en consecuencia la relación amorosa que hay entre un hombre y otro. Por el hecho de oír lo que se expone en el Srimad Bhagavatam, desaparece esa falsa complejidad del materialismo y comienza la verdadera paz en la sociedad a la que los políticos aspiran tan ansiosamente en muchísimas situaciones políticas. Los políticos quieren que haya una situación pacífica entre un hombre y otro, y entre una nación y otra, pero al mismo tiempo, debido al excesivo apego al dominio material, hay ilusión y temor. Por consiguiente, las conferencias de paz de los políticos no pueden hacer que haya paz en la sociedad. Ello únicamente puede lograrse mediante el hecho de oír lo que se describe en el Srimad Bhagavatam acerca de la suprema personalidad de Dios, Shri Krishna. Los necios políticos puede que continúen llevando a cabo conferencias para la paz y conferencias cumbres durante cientos de años, pero no lograrán el éxito. Mientras no alcancemos la etapa de restablecer nuestra perdida relación con Krishna, prevalecerá la ilusión de aceptar el cuerpo como si fuera el yo, y por ende el temor también prevalecerá. En lo que se refiere a la validez de Shri Krishna como la suprema personalidad de Dios, existen cientos y miles de pruebas en las escrituras reveladas, y existen cientos y miles de pruebas tomadas de las experiencias personales de devotos de diversos lugares, tales como Vrindavana, Navadvip y Puri. Incluso en el diccionario Kaumadi se dan sinónimos de Krishna tales como el hijo de Yashoda y la suprema personalidad de Dios para Brahman. Se concluye entonces que simplemente por oír la exposición de la escritura védica del Srimad Bhagavatam, uno puede tener una relación directa con la suprema personalidad de Dios, Shri Krishna, y con ello uno puede alcanzar la máxima perfección de la vida al trascender los sufrimientos, ilusión y temor mundanos. Estas son pruebas prácticas para alguien que verdaderamente ha oído de un modo sumiso las lecturas del Srimad Bhagavatam. Texto 8. El gran sabio Vyasadeva, después de recopilar el Srimad Bhagavatam y revisarlo, se lo enseñó a su propio hijo, Srila Shukadeva Goswami, quien ya estaba dedicado a la autorrealización. Significado. El Srimad Bhagavatam es el comentario natural de los Brahma Sutras, recopilado por el mismo autor. Ese Brahma Sutra o Vedanta Sutra está dirigido a aquellos que ya se encuentran dedicados a la autorrealización. El Srimad Bhagavatam está hecho de manera tal que con simplemente oír las narraciones uno emprende de inmediato la senda de la autorrealización. Aunque está especialmente dirigido a los paramahamsas u hombres que están totalmente dedicados a la autorrealización, actúa en las profundidades de los corazones de aquellos que puede que sean hombres mundanos. Todos los hombres mundanos están dedicados a la complacencia de los sentidos, pero hasta esos hombres encontrarán en esta escritura védica un remedio a sus enfermedades materiales. Shukadeva Goswami era un alma liberada desde su mismo nacimiento, y su padre le enseñó el Srimad Bhagavatam. Entre los estudiosos mundanos existe una diversidad de opiniones en cuanto a la fecha de recopilación del Srimad Bhagavatam. Sin embargo, de acuerdo con el texto del Bhagavatam, es seguro que fue recopilado antes de la desaparición del rey Parikshit y después de la partida del señor Krishna. Cuando Maharaj Parikshit se hallaba gobernando el mundo como rey de Bharatavarsha, castigó a la personalidad de Kali. Según las escrituras reveladas y los cálculos astrológicos,
han transcurrido 5000 años de la era de Kali. En consecuencia, el Srimad Bhagavatam fue recopilado no menos de 5000 años atrás. El Mahabharata fue recopilado antes que el Srimad Bhagavatam, y los Puranas fueron recopilados antes del Mahabharata. Ese es un cálculo aproximado de las fechas de recopilación de las diferentes escrituras védicas. Por instrucción de Narada, la sinopsis del Srimad Bhagavatam se presentó antes que la descripción detallada. El Srimad Bhagavatam es la ciencia indicada para seguir el sendero de Nivriti Marga. Narada condenó el sendero del Pravriti Marga. Todas las almas condicionadas tienen la propensión natural a seguir ese sendero. La cura de la enfermedad materialista del ser humano o la completa detención de los tormentos de la existencia material constituye el tema del Srimad Bhagavatam. Texto 9. Sri Shaunaka le preguntó a Sutta Goswami. Srila Shukadeva Goswami ya se encontraba en el sendero de la autorrealización y por ende estaba satisfecho con su propio ser. Así pues, ¿por qué se tomó la molestia de someterse al estudio de una escritura tan vasta como esa? Significado. Para la gente en general, la máxima perfección de la vida consiste en cesar las actividades materiales y establecerse en el sendero de la autorrealización. Aquellos a los que les gusta el disfrute de los sentidos o aquellos que están fijos en las obras materiales de bienestar corporal reciben el nombre de karmis. De entre miles y millones de tales karmis, puede que uno se vuelva un atmarama mediante la autorrealización. Atma significa ser y arama significa disfrutar. Todo el mundo está buscando el placer más elevado de todos, pero la pauta de placer de una persona puede que sea diferente de la de otra. Por consiguiente, la pauta del placer que disfrutan los karmis es diferente de la de los atmaramas. Los atmaramas son completamente indiferentes al disfrute material en todos los aspectos. Srila Shukadeva Goswami ya había alcanzado esa etapa y aún así se sintió atraído a tomarse la molestia de estudiar la gran obra literaria que es el Srimad Bhagavatam. Esto significa que el Srimad Bhagavatam es un estudio de posgrado incluso para los atmaramas, quienes han sobrepasado todos los estudios del conocimiento védico.